¿Qué llevaría a un simple camionero robar 3 millones de pesos de uno de los cárteles más peligrosos de México? ¿Serías capaz de apostar tu propia vida en una sola jugada? Esta es la historia real de Jorge Pérez, un hombre común que se convirtió en el enemigo número uno del cártel de Sinaloa por 72 horas que cambiaron su vida para siempre. Una historia de coraje, codicia y supervivencia en las carreteras más peligrosas del mundo, donde la línea entre la valentía y la locura se vuelve tan delgada como el filo de una navaja, donde un momento de decisión puede significar la diferencia entre la libertad total y la muerte segura. Jorge Pérez no era un criminal. Era un trabajador, un padre de familia, un hombre que se levantaba cada madrugada para ganar honestamente el pan de cada día. Pero cuando el destino le puso frente a frente con la oportunidad de cambiar su vida para siempre, tuvo que elegir entre ser un cobarde el resto de sus días o convertirse en el hombre más buscado de Sinaloa. Esta es la crónica de esas 72 horas que sacudieron el inframundo del narcotráfico. Una historia que nos hace preguntarnos, ¿hasta dónde estarías dispuesto a llegar por la libertad y el dinero? ¿Qué precio estarías dispuesto a pagar por una oportunidad única en la vida? Porque al final, todos tenemos un precio. Y Jorge Pérez descubrió que el suyo era exactamente 3 millones de pesos. Jorge Pérez despertaba todos los días a las 4 de la madrugada con el rugido distante de los motores en la carretera Federal 15. A los 42 años, sus manos callosas conocían cada curva del asfalto que conectaba Culiacán con Mazatlán como un viejo conocía los surcos de su propio rostro. El olor a diésel y café frío ya formaba parte de su ADN, una mezcla que había respirado durante más de 2 décadas. 23 años en la carretera, solía decirles a los conductores más jóvenes en la gasolinera de Pemex, mientras se servía su tercer café del día. Y todavía despierto con miedo de lo que puede encontrar más adelante. No era paranoia, era supervivencia pura. En Sinaloa, las carreteras no pertenecían al gobierno mexicano. Eran territorio de los narcotraficantes, y Jorge lo sabía mejor que nadie. Había presenciado ejecuciones a plena luz del día, camiones quemados con los conductores todavía dentro, y convoys del ejército que simplemente fingían no ver los cargamentos obvios de drogas que pasaban a su lado como fantasmas de la impunidad. La casa de Jorge se encontraba en un barrio obrero de Culiacán, donde las casas de concreto se amontonaban como dientes torcidos en una sonrisa rota. Su esposa María trabajaba en una maquiladora desde las 5 de la mañana hasta las 2 de la tarde, y sus 2 hijos estudiaban en una escuela pública donde faltaban más maestros de los que asistían. El salario como conductor autónomo apenas cubría las cuentas básicas: agua, luz, gas, comida. Los lujos eran un concepto tan extraño como la paz en su estado natal. «Papá, ¿cuándo vas a comprar una casa mejor?», le preguntó su hijo de 12 años una mañana de diciembre, mientras desayunaban frijoles refritos y tortillas de maíz. Jorge no respondió. Simplemente se ajustó la gorra desgastada y salió hacia otro día de trabajo, llevando consigo el peso silencioso de las limitaciones económicas que definían su existencia. Aquel día específico, transportaría cemento desde Culiacán hasta Mazatlán, una ruta que conocía de memoria, pero que nunca dejaba de provocarle escalofríos. La carretera Federal 15 cortaba el corazón mismo del territorio del cártel, y los retenes, oficiales y no oficiales, se multiplicaban como hongos después de la lluvia. Cada kilómetro recorrido era una pequeña victoria contra las probabilidades de regresar vivo a casa. El camión Kenworth en 1998 no era suyo. Jorge trabajaba para la transportista Hermano Silva, una empresa familiar que había sobrevivido décadas pagando las cuotas correctas a las personas correctas. Don Ramón Silva siempre había sido claro con sus empleados. Aquí no hacemos preguntas sobre lo que otros cargan y esperamos que no hagan preguntas sobre lo nuestro. Era una filosofía de supervivencia que había mantenido la empresa funcionando cuando otras habían cerrado por problemas de seguridad. Todos entendían el código: ver, oír y callar. La curiosidad en Sinaloa era un lujo que pocos se podían permitir. Alrededor de las 10 de la mañana, Jorge se detuvo en la gasolinera El Águila Dorada, un lugar conocido por servir como punto neutro entre facciones rivales. Era uno de esos sitios míticos donde camioneros, narcotraficantes y policías compartían el mismo espacio en una danza silenciosa de tolerancia mutua. Las reglas no escritas eran simples: no hacer preguntas, no causar problemas y mantener los negocios separados de la vida personal. Mientras tomaba café en una mesa junto a la ventana, observó el ballet cotidiano de la supervivencia. Policías federales comprando refrescos junto a hombres en camionetas blindadas. Conductores de autobús intercambiando saludos cordiales con individuos cuyas ocupaciones preferían no conocer. Era México en su forma más cruda y auténtica.
Fue mientras saboreaba su café aguado que Jorge escuchó la conversación que cambiaría su vida para siempre. 2 mesas más adelante, 3 hombres vestidos con trajes oscuros hablaban en voz baja, pero no lo suficientemente baja. Uno de ellos, un tipo delgado con una cicatriz que le atravesaba el cuello como una sonrisa siniestra, gesticulaba nerviosamente. El cargamento sale esta noche. 3 millones limpios, directo hacia Tijuana. Ruta alternativa por la sierra. Jorge sintió que se le contraía el estómago. No quería escuchar aquello. En la carretera, quien escuchaba demasiado terminaba convirtiéndose en estadística en los periódicos locales. Pero algo inexplicable lo mantuvo pegado a su asiento, como si una fuerza invisible lo obligara a seguir escuchando. Morales va a escoltar hasta Los Mochis. Después, es carretera libre hasta la frontera. Continuó el hombre de la cicatriz, revisando constantemente por encima del hombro. Jorge conocía a Morales de vista. Era uno de los lugartenientes del cártel, responsable de la ruta oeste. Un hombre violento pero predecible. Siempre usaba las mismas rutas, siempre a los mismos horarios, siempre con la misma cantidad de escoltas. Era esa predictibilidad lo que lo había mantenido vivo tanto tiempo, pero también lo que lo convertía en vulnerable para alguien que conociera sus patrones. La mercancía va bien protegida. 4 camionetas, 8 hombres armados. Pero el dinero viaja ligero, añadió otro de los hombres, un tipo gordo con anillos de oro en todos los dedos. Jorge terminó su café a toda prisa y salió de la gasolinera, pero durante todo el trayecto hasta Mazatlán no pudo sacarse aquellos 3 millones de la cabeza. 3 millones de pesos. Era más dinero del que vería en toda su vida, más dinero del que podría ganar en 10 años de trabajo honesto, más dinero del que había visto junto en su existencia. Llegó a casa esa noche con una idea peligrosa creciendo en su mente como un tumor maligno. María notó inmediatamente su inquietud. «¿Qué pasa, Jorge? Pareces como si hubieras visto un fantasma». «Tal vez sí vi uno», murmuró él, mirando por la ventana hacia las luces de la ciudad que parpadeaban como estrellas caídas. Durante esa madrugada, Jorge no pudo dormir ni un solo minuto. Se quedó despierto calculando, imaginando escenarios, sopesando riesgos y recompensas. 3 millones de pesos serían suficientes para comprar una casa nueva en un barrio seguro, pagar la educación universitaria de sus hijos, tal vez incluso salir de México y comenzar una nueva vida lejos de los cárteles y la violencia cotidiana. Pero también sabía perfectamente que robar a un cártel era equivalente a firmar su propia sentencia de muerte. Los narcotraficantes no perdonaban, no olvidaban, y definitivamente no dejaban cabos sueltos. La vida está hecha de decisiones, se dijo a sí mismo, observando cómo el cielo se oscurecía gradualmente. Y a veces, solo tienes una oportunidad de elegir entre ser valiente o ser cobarde para toda la eternidad. Lo que Jorge no sabía era que, en menos de 48 horas, esa elección lo convertiría en el hombre más buscado de todo el estado de Sinaloa. Al amanecer, mientras preparaba su café matutino con manos temblorosas, Jorge Pérez tomó la primera decisión que lo llevaría por un camino sin retorno. Decidió que valía la pena averiguar más sobre ese cargamento. Solo por curiosidad, se dijo a sí mismo. Solo para saber si realmente era posible. Era la primera mentira de muchas que se diría en los días siguientes. ¿Serías capaz de apostar todo en una sola jugada? Suscríbete al canal, deja tu like y en los comentarios cuéntanos cuál fue la decisión más arriesgada de tu vida. Porque la historia de Jorge Pérez apenas está comenzando. 3 días después de la conversación en la gasolinera, Jorge no conseguía concentrarse en el trabajo. Cada camión que cruzaba su camino parecía transportar secretos. Cada conversación telefónica sonaba como una oportunidad perdida. Sus manos temblaban ligeramente al sostener el volante, y María había comenzado a preguntarle si se sentía enfermo. «Estás muy nervioso últimamente», le dijo su esposa mientras preparaba la cena. «Todo está bien en el trabajo». «Sí, todo normal», mintió Jorge, evitando su mirada. Pero nada era normal. Su mente no podía dejar de calcular. 3 millones de pesos divididos entre los gastos familiares anuales significarían libertad durante al menos 10 años. 10 años sin preocuparse por las cuentas, sin despertar a las 4 de la madrugada, sin arriesgar la vida en cada viaje. Fue un jueves, mientras cargaba fertilizantes para Guamúchil, que la vida le ofreció una segunda oportunidad. En el puesto de control de la Policía Federal, el sargento Vázquez, un conocido de muchos años, le hizo señas para que se detuviera. Era protocolo de rutina, pero esta vez había algo diferente en el ambiente. Los policías parecían más tensos, más alerta. Sus radios crepitaban constantemente con mensajes codificados.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo está la carretera?, preguntó Vázquez, pero sus ojos no paraban de escudriñar el horizonte como si esperara algún tipo de amenaza. Tranquila, sargento. Lo de siempre. Vázquez se acercó más a la ventanilla del camión y bajó la voz. Cuidado esta noche. Ha habido movimiento extraño en la sierra. Los narcos andan inquietos. Mejor evita las rutas secundarias después de las 9. Jorge agradeció la advertencia y siguió su viaje, pero la información resonó en su cabeza como un eco persistente. Movimiento extraño significaba transporte de dinero o drogas. Y solo había una ruta que cruzaba la sierra en esa región específica. Durante el resto del día, Jorge no pudo pensar en otra cosa. Mientras descargaba el fertilizante en Guamúchil, mientras tomaba su almuerzo en un pequeño restaurante de carretera, mientras llenaba el tanque de gasolina para el viaje de regreso, su mente seguía volviendo los mismos pensamientos obsesivos. ¿Y si realmente era esa noche? ¿Y si el cargamento de 3 millones pasaría por la sierra exactamente cuando él estuviera en la zona? Alrededor de las 6 de la tarde, Jorge tomó una decisión que su esposa jamás supo. En lugar de regresar directamente a casa, condujo hasta un mirador abandonado que ofrecía vista panorámica de la carretera de la sierra. Era un lugar que conocía desde la adolescencia, cuando solía llevar a sus novias a contemplar las estrellas antes de que la violencia del narcotráfico convirtiera la zona en territorio prohibido. Apagó las luces de camión y esperó en la oscuridad, sintiendo como su corazón latía cada vez más rápido. Una parte de él esperaba no ver nada, poder regresar a casa y olvidar esa locura. Pero otra parte, la parte que estaba cansada de la pobreza y las limitaciones, rogaba porque aparecieran esos faros. A las 9:43 minutos, vio las luces. Eran 3 camionetas negras, vidrios polarizados, avanzando en convoy perfecto. La segunda transportaba una carga cubierta por una lona azul que Jorge pudo distinguir claramente con los binoculares que había traído. Reconoció el patrón inmediatamente. Era un transporte de dinero. El corazón se le disparó como si hubiera corrido un maratón. Conocía esa ruta como la palma de su mano. En 40 minutos exactos, el convoy pasaría por la Curva del Diablo, un trecho serpenteante donde la carretera se estrechaba y la visibilidad era prácticamente nula debido a la vegetación densa. Era el lugar perfecto para una emboscada, pero Jorge no estaba pensando en violencia. Estaba pensando en oportunidad. Regresó a casa esa madrugada con una idea casi completamente formada en su cabeza. María dormía profundamente, agotada por su jornada en la maquiladora, y los niños soñaban con un futuro que su padre comenzaba a imaginar de manera radicalmente diferente. En la mañana siguiente, Jorge buscó a su amigo Raúl en el depósito de chatarra, donde trabajaba. Raúl era mecánico retirado, hombre de pocas palabras y muchos secretos enterrados. Había rumores de que, durante los años 80, había trabajado para contrabandistas que traficaban cigarrillos y alcohol a través de la frontera con Estados Unidos. «Necesito una información, hermano», dijo Jorge, ofreciéndole una cerveza fría Tecate. «La información cuesta cara en estos tiempos», respondió Raúl sin levantar los ojos del motor desarmado que estaba reparando. «¿Conoces las rutas alternativas en la sierra? Esas que usaban los contrabandistas en los viejos tiempos». Raúl dejó de trabajar inmediatamente. Miró fijamente a Jorge durante largos segundos, evaluando las intenciones detrás de esa pregunta tan específica. «¿Por qué me preguntas eso?». Jorge respiró profundamente. Era el momento de decidir si confiaba o no en su viejo amigo. Porque un hombre a veces necesita desaparecer por algunos días. Y necesita saber por dónde moverse sin ser visto. Raúl asintió lentamente con la cabeza. No hizo más preguntas. Era lo suficientemente sabio para entender que algunos asuntos era mejor no conocerlos en detalle. Tomó un pedazo de papel manchado de grasa y dibujó un mapa rudimentario. «Esta vereda aquí lleva hasta una mina abandonada. Hay camino de terracería, pero se puede pasar con camión pequeño. Del otro lado, conecta con la Federal en Los Mochis. Pero cuidado, Jorge, esa vereda tiene historia mala». «¿Qué tipo de historia?». «Del tipo que deja familias llorando». Jorge guardó el papel en el bolsillo de su camisa. Sabía que estaba cruzando una línea de la cual no habría regreso posible. Pero también sabía que hombres como él raramente tenían segunda oportunidad en la vida. La pobreza era una prisión de la cual pocos escapaban, y él había encontrado una llave. Esa noche, fingió dormir al lado de su esposa, pero estaba calculando, planificando, imaginando un futuro donde sus hijos no tendrían que crecer con miedo de las balas perdidas y donde no tendría que despertar cada día preguntándose si regresaría vivo a casa. 3 millones de pesos.
Era suficiente para una nueva vida, o para una muerte muy rápida. En la madrugada, Jorge tomó su decisión final. Se levantó. En silencio, besó la frente de sus hijos dormidos y susurró una oración que no había hecho en años. Virgen de Guadalupe, si existe justicia en este mundo, que sonría a los valientes. Lo que no sabía era que, dentro de 24 horas, la mitad de Sinaloa estaría buscándolo. Jorge pasó el viernes entero observando, estudiando, planificando cada detalle como si fuera un ingeniero diseñando un puente. Llegó temprano al depósito de la transportadora. Bajo el pretexto de verificar el mantenimiento, inspeccionó cada camión disponible. Necesitaba algo rápido, confiable y que no llamara la atención en las carreteras de Sinaloa. Eligió una Ford F350 roja, modelo 2001. No era la más nueva de la flota, pero el motor estaba bien cuidado y la carrocería tenía espacio suficiente para lo que estaba planeando. Además, era un color común en la región, lo que le permitiría mezclarse con el tráfico normal. Voy a llevar fertilizantes hasta Guasave, le mintió a don Ramón con la naturalidad de alguien que había perfeccionado el arte del engaño durante décadas. Regreso el lunes. Cuidado en la carretera, hijo. Anda peligrosa últimamente, respondió don Ramón sin levantar la vista de sus papeles. Si supiera qué tan peligrosa se pondría. Jorge pasó la tarde preparando el plan en los más mínimos detalles, como un director de orquesta ensayando una sinfonía perfecta. Compró cuerdas resistentes, lona impermeable, una linterna potente con baterías extra y combustible adicional en bidones de plástico. También adquirió un teléfono celular prepagado, algo que nunca había tenido antes, pero que sería esencial para lo que estaba planeando. En una ferretería del centro de Culiacán, compró herramientas básicas, destornilladores, alicates, una palanca pequeña. Le dijo al vendedor que estaba armando un kit de emergencia para la carretera. No era completamente mentira, solo que su definición de emergencia había cambiado considerablemente. El punto crucial de todo el plan era la curva del diablo. Jorge conocía ese trecho desde la infancia, cuando tenía 8 años y jugaba con sus primos en una hacienda abandonada cercana a la carretera. Sabía que existía una vereda secundaria, oculta por matorrales espesos, que conducía a una meseta rocosa situada por encima de la curva. Desde allí, era posible ver todo lo que pasaba en la carretera sin ser detectado por los conductores. Pero lo que muy pocos sabían es que desde esa misma vereda, un hombre decidido podía descender hasta la carretera en menos de 3 minutos utilizando un sendero que él había usado para buscar nidos de pájaros cuando era niño. Alrededor de las 6 de la tarde, Jorge llamó a casa desde un teléfono público. María, voy a quedarme en la carretera esta noche. Problema con el camión. Cuidado, amor. Y llama si necesitas algo. Respondió ella con esa preocupación constante que caracterizaba a las esposas de los camioneros. Colgó sabiendo que, si todo salía mal, esa sería la última conversación con su esposa. A las 8 de la noche, Jorge estaba posicionado en la meseta rocosa. Había estacionado la F350 en un claro cercano, escondida entre árboles de mezquite que la hacían prácticamente invisible desde la carretera. Desde su posición elevada, conseguía observar un trecho de 5 kilómetros de la carretera en ambas direcciones. Había traído unos binoculares viejos que compró en una casa de empeño y una mochila militar que encontró en el mismo lugar. También llevaba 3 ponchallanta, clavos especiales diseñados para perforar neumáticos. Los había comprado en una tienda de autopartes, diciéndole al vendedor que los necesitaba para una emergencia en la carretera. A las 9:15 exactos, las luces aparecieron en el horizonte como estrellas moviéndose en la oscuridad. Eran 3 camionetas negras, exactamente como la vez anterior. Jorge sintió que la adrenalina se disparaba por sus venas como electricidad pura. A través de los binoculares, pudo confirmar que la segunda camioneta cargaba la misma mercancía cubierta por lona azul. El convoy redujo la velocidad al entrar en la curva, tal como la había calculado. Era el momento de la verdad. Jorge descendió por la vereda corriendo como no había corrido desde sus días de fútbol en la secundaria, sintiendo como su corazón golpeaba contra las costillas. Había calculado todo meticulosamente, el tiempo que le tomaría descender, el tiempo que el convoy necesitaría para hacer la curva, más importante, el tiempo que tendría antes de que alguien notara su presencia. Llegó a la carretera pocos segundos antes de que aparecieran las camionetas. Estaba jadeando, sudando, pero completamente determinado. En su bolsillo derecho llevaba los 3 ponchallanta, y en su mente tenía grabado cada segundo de lo que estaba a punto de suceder.
Cuando la primera camioneta pasó a unos metros de distancia, Jorge arrojó los clavos sobre el asfalto, precisamente en la trayectoria que seguiría la segunda. El sonido fue exactamente como había esperado. Un pop sordo, seguido del silbido característico del aire escapando del neumático. La segunda camioneta comenzó a perder control inmediatamente. El conductor logró detenerla en el acotamiento sin chocar, pero el neumático trasero derecho estaba completamente desinflado. Jorge pudo escuchar las maldiciones en español que salían de la cabina. Corrió de vuelta hacia la vereda y subió hasta la meseta rocosa, donde observó a través de los binoculares mientras los ocupantes de las camionetas se reunían para evaluar el problema. Contó 4 hombres armados. 2 se quedaron vigilando mientras los otros 2 comenzaban a cambiar el neumático. Por su experiencia, Jorge sabía que la operación completa les tomaría al menos 20 minutos. Era tiempo más que suficiente para lo que tenía planeado. Descendió nuevamente, pero esta vez rodeó la carretera por una vereda que conocía desde la infancia y que lo llevó hasta la parte trasera de la camioneta averiada, del lado opuesto donde los hombres estaban trabajando. Podía escuchar sus voces, sus radios crepitando, el ruido metálico de las herramientas. La carga estaba allí, a pocos metros de distancia, cubierta por la lona azul, protegida únicamente por una cerradura simple que no parecía particularmente sofisticada. Jorge había traído una palanca robusta. Forzó la cerradura en silencio absoluto, controlando su respiración como un buzo en aguas profundas. Cada sonido parecía amplificado por sus nervios. El crujir de las hojas bajo sus pies, el viento entre los árboles, el latido acelerado de su propio corazón. Cuando logró abrir la lona, sus ojos se agrandaron como platos. No eran solo 3 millones. Eran muchísimos más. Había fajos y fajos de billetes de 100 pesos mexicanos, organizados meticulosamente en cajas de cartón resistente. Jorge calculó rápidamente, basándose en su experiencia contando dinero en los bancos. Debía haber al menos 5 o 6 millones de pesos allí, tal vez más. Pero no podía llevarse todo. Era demasiado pesado y llamaría la atención inmediatamente. Abrió 2 cajas con cuidado y llenó la mochila militar que había traído. Calculó que se estaba llevando aproximadamente 3 millones de pesos, exactamente la cantidad que había escuchado mencionar en la conversación del puesto de gasolina. Cerró las cajas cuidadosamente, volvió a colocar la lona en su posición original y aseguró la cerradura de modo que pareciera intacta. Si tenía suerte, solo descubrirían el robo cuando llegaran a su destino final, dándole horas preciosas de ventaja. Subió corriendo de vuelta a la meseta, arrojó la mochila en la F-350 y condujo. Por la vereda alternativa que Raúl le había indicado, sintiendo el peso del dinero robado como si fuera plomo líquido en su estómago. Era 12:15 cuando Jorge llegó a la mina abandonada. Detuvo el camión, apagó el motor y, por primera vez en horas, respiró aliviado. Lo había logrado. Realmente lo había logrado. 3 millones de pesos estaban en el asiento trasero de la camioneta. Jorge pasó la madrugada en la mina abandonada sin conseguir pegar un ojo. Cada ruido en la oscuridad, el viento silbando entre las estructuras metálicas oxidadas, las piedras rodando por la ladera, el ulular lejano de un búho, sonaba como pasos de hombres armados aproximándose para ajustar cuentas. La mochila con los 3 millones de pesos descansaba junto a él como un compañero silencioso, recordándole constantemente la magnitud de lo que había hecho. Cada vez que cerraba los ojos, veía las caras de los hombres del convoy, imaginaba sus reacciones cuando descubrieran el robo, visualizaba la cacería que sin duda se desataría. A las 5 de la madrugada, tomó la decisión más difícil de su vida. No podía regresar a casa. No todavía. Tal vez nunca. Condujo hasta el pueblo del Fuerte y llamó a María desde un teléfono público oxidado que estaba junto a una tienda de abarrotes. Amor, voy a quedarme unos días más en la carretera. Problemas con la carga. Jorge, ¿estás bien? Tu voz suena extraña, como si estuvieras enfermo. Respondió María con esa intuición que desarrollan las esposas después de años de matrimonio. Estoy bien, mi vida. Solo cansado. Cuida a los niños. Te amo mucho. Colgó antes de que ella pudiera hacer más preguntas, sabiendo que cada palabra adicional aumentaba el riesgo de que detectara algo sospechoso en su voz. El plan ahora parecía simple en teoría: esconder el dinero en un lugar seguro y regresar gradualmente a su rutina normal. Fingir que nada había pasado mientras los días transcurrían y el cartel eventualmente desistía de buscar. Era un plan ingenuo, basado en la esperanza más que en la lógica. Jorge pronto descubriría qué tan ingenuo era.
Condujo hasta Guasave buscando un banco donde pudiera depositar al menos parte del dinero en cuentas diferentes, pero rápidamente se dio cuenta del problema fundamental. Los depósitos superiores a 10,000 pesos eran automáticamente reportados a las autoridades financieras. Y él tenía 300,000 pesos en efectivo. Fue entonces cuando conoció a Esperanza Morales, una empleada del Banco Azteca de 40 años, divorciada, que trabajaba en el sector de cambio de divisas. Era una mujer práctica, con ojos que habían visto demasiado para sorprenderse fácilmente por las situaciones irregulares que se presentaban en la frontera norte de México. «Necesito cambiar pesos por dólares americanos», le dijo Jorge, tratando de sonar casual. «Voy a cruzar hacia Estados Unidos». Esperanza lo analizó con la experiencia de alguien que había trabajado 15 años en el sector financiero de una región controlada por el narcotráfico. Había algo en él. El sudor en las palmas de las manos, la mirada nerviosa que evitaba el contacto directo, la forma en que revisaba constantemente por encima del hombro, que indicaba problemas serios. «Es mucho dinero, señor. Necesita documentación especial para una transacción de este tamaño», le explicó, siguiendo el protocolo establecido. «Tengo prisa», insistió Jorge, y esa urgencia confirmó las sospechas de Esperanza. Fue entonces cuando ella hizo una propuesta que cambiaría todo el curso de los eventos. «Conozco a alguien que puede ayudarlo, pero no es oficial. ¿Entiende lo que le digo?» Jorge entendió perfectamente. Era el mercado paralelo, los cambistas ilegales que intercambiaban dinero sin hacer preguntas inconvenientes ni llenar formularios que pudieran rastrearse posteriormente. 3 horas después, Jorge se encontraba en un depósito de autopartes en los suburbios de Guasave, negociando con un hombre conocido únicamente como el Flaco. Era un tipo delgado, de unos 50 años, con manos manchadas de grasa y ojos que parecían calcular constantemente el valor de cada objeto que veían. «¿300,000 pesos por dólares americanos? Es mucho dinero, hermano». «¿De dónde viene todo esto?», preguntó el Flaco mientras contaba los billetes con la destreza de un cajero profesional. «Herencia de mi tío», mintió Jorge, utilizando la excusa más común en ese tipo de transacciones. El Flaco soltó una carcajada seca. «Herencia del tío narco, ¿verdad? Bueno, a mí no me importa. El dinero no tiene memoria». Jorge no respondió. Simplemente empujó el dinero sobre la mesa metálica rayada y esperó mientras el Flaco realizaba los cálculos en una calculadora antigua. La transacción se completó en 20 minutos exactos. Jorge salió de allí con casi 25,000 dólares americanos escondidos en una riñonera que se ató alrededor de la cintura. Era una fortuna para un camionero que nunca había visto más de 1,000 dólares juntos, pero también era un peso enorme que llevaba sobre los hombros como una lápida invisible. Decidió dividir el riesgo escondiendo el dinero en 3 ubicaciones diferentes. 10,000 dólares en la mina abandonada, enterrados en una caja metálica que compró en una ferretería. 10,000 en una caja de seguridad que alquiló en un banco de Mazatlán bajo un nombre falso, y 5,000 los llevaría consigo para gastos inmediatos y emergencias. Pero mientras ejecutaba meticulosamente su plan, Jorge no sabía que ya era demasiado tarde para medidas de precaución. Esa misma tarde, a 150 kilómetros de distancia, Ernesto El Morales descubría que 3 millones de pesos habían desaparecido durante el transporte nocturno. La reacción fue inmediata y absolutamente brutal. El conductor de la camioneta fue interrogado durante 2 horas en una casa de seguridad del cartel, un lugar donde las paredes habían escuchado demasiadas confesiones forzadas. Juró por la vida de su madre que no sabía nada, que el neumático se había pinchado solo, que no había visto a nadie aproximarse a la carga durante el cambio de llanta. «Alguien sabía de la ruta», le dijo Morales a sus subordinados con esa calma helada que precedía a sus decisiones más violentas. «Alguien nos estaba esperando en esa curva específica». «¿Qué hacemos, jefe?», preguntó uno de sus lugartenientes. «Interrogamos a todo el que estuvo en esa carretera anoche. Camioneros, conductores de autobús, mendigos, prostitutas. A todos. Y quiero respuestas antes del amanecer». Jorge estaba regresando hacia Culiacán cuando vio las primeras barreras improvisadas. No eran de la Policía Federal ni del Ejército. Eran del cartel, y eso era infinitamente peor. Hombres armados con AK-47 y pistolas detuvieron todos los vehículos en la carretera Federal 15, haciendo preguntas específicas, verificando documentos, tomando fotografías de las placas. Jorge sintió que el estómago se le convertía en hielo líquido. Disminuyó la velocidad y se formó en la fila de vehículos detenidos, tratando de controlar los temblores en sus manos.
Cuando llegó su turno, un hombre con lentes oscuros y una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda se aproximó a su ventanilla. Documentos. Jorge entregó su licencia de conducir con manos que esperaba no estuvieran temblando visiblemente. «¿Usted estaba en la carretera anoche?» «Sí, señor. Regresando de Guasave con carga de fertilizantes». «¿Vio algo extraño?» «Carros detenidos, movimiento sospechoso, gente caminando donde no debería». Jorge negó con la cabeza, tratando de proyectar la imagen de un trabajador honesto que solo quería llegar a casa. «Nada fuera de lo normal, señor. La carretera estaba tranquila». El hombre lo estudió durante largos segundos que se sintieron como horas eternas. Finalmente le devolvió los documentos. «Puedes seguir, pero si recuerda algo, cualquier detalle, tenemos una línea telefónica. Hay recompensas para la información útil». Jorge condujo los siguientes 50 kilómetros con el corazón en la garganta, sudando como si tuviera fiebre. Sabía que había pasado el primer examen, pero también sabía que no sería el último. La red se estaba cerrando, y él estaba exactamente en el centro. Jorge no durmió esa noche. Se quedó sentado en la cocina de su casa, bebiendo café tras café y mirando por la ventana hacia la calle silenciosa, esperando que aparecieran camionetas sospechosas, hombres armados caminando entre las sombras. Cada perro que ladraba en la distancia, cada motor que pasaba por la avenida principal, cada crujido de la casa sentándose le provocaba descargas de adrenalina. A las 6 de la mañana, María bajó para preparar el desayuno familiar y encontró a su esposo en exactamente la misma posición donde lo había dejado la noche anterior. «¿No dormiste nada?» «Pesadillas», mintió él, evitando su mirada directa. Pero la pesadilla estaba apenas comenzando, y Jorge no tenía idea de qué tan profunda se volvería. Alrededor de las 8, recibió una llamada de don Ramón. El tono de voz de su patrón no admitía cuestionamientos ni excusas. «Jorge, necesitas venir al depósito ahora mismo. Es urgente». Cuando Jorge llegó a la transportadora, encontró a don Ramón conversando nerviosamente con dos hombres vestidos con trajes oscuros que no pertenecían al mundo de los transportistas. Uno de ellos era delgado, con la cicatriz en el cuello que Jorge reconoció inmediatamente, el mismo hombre que había visto en la gasolinera días atrás. «Jorge, estos señores quieren hacerte algunas preguntas sobre tu trabajo», dijo don Ramón, evitando cuidadosamente mirar directamente a su empleado. El hombre de la cicatriz se aproximó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Soy Rodríguez. Trabajo para una empresa de seguridad privada. Estamos investigando un incidente que ocurrió en la carretera». Jorge forzó una expresión de neutralidad absoluta. «¿Qué tipo de incidente?» «Robo de carga. Aconteció anteayer por la noche, en la Curva del Diablo. ¿Conoce ese lugar?» «Por supuesto. Paso por ahí constantemente en mis rutas». Estaba trabajando esa noche específicamente. Jorge había ensayado esa respuesta docenas de veces durante las horas de insomnio. «Sí, señor. Regresando de Guasave después de una entrega de fertilizantes. Llegué a casa alrededor de las 11. Rodríguez anotó meticulosamente cada palabra en un cuadernillo negro. «¿Vio algo extraño durante el trayecto?» «Carros detenidos, movimiento sospechoso, personas donde no deberían estar. Nada fuera de lo común. La carretera estaba normal para esa hora». «¿Quién puede confirmar que estuvo en Guasave esa tarde?» Jorge sintió una gota de sudor frío deslizándose por su espalda. «Descargué en el depósito de la Pemex. Debe haber registro de la entrega y mi firma en los documentos». Era verdad a medias. Jorge realmente había hecho una entrega en Guasave el día anterior, pero varias horas antes del horario del robo. Era su coartada perfecta, siempre y cuando nadie investigara los detalles específicos de los tiempos. Rodríguez cerró el cuadernillo con un movimiento seco. «Muy bien, señor Pérez. Si recuerda algo más, cualquier detalle que pueda haber pasado por alto, contacte conmigo». Le entregó una tarjeta blanca con únicamente un número telefónico impreso en tinta negra. Después de que los hombres se marcharon, don Ramón arrastró a Jorge hacia una esquina del depósito, lejos de los oídos curiosos de otros empleados. «Hermano, ¿qué chingados fue eso? Esa gente no hace este tipo de preguntas por diversión». «No sé nada, patrón. Solo estaba haciendo mi trabajo como siempre». Don Ramón lo miró con una mezcla de desconfianza y preocupación genuina. «Cuidado, Jorge. Esa gente tiene memoria larga y paciencia muy corta». Jorge regresó a casa más temprano de lo normal. Necesitaba pensar, planificar el siguiente paso, prepararse para lo que pudiera venir.
Pero cuando dobló la esquina de su calle, vio una camioneta negra estacionada directamente frente a su casa. Su sangre se congeló en las venas. Estacionó 2 cuadras más adelante y caminó lentamente, tratando de parecer natural. La camioneta tenía vidrios polarizados y placas particulares. 2 hombres estaban sentados en el asiento delantero, observando su casa con la paciencia de depredadores esperando a su presa. Jorge dio la vuelta completa a la manzana y entró por la casa de atrás, saltando el muro del patio trasero como había hecho cuando era adolescente y llegaba tarde de las fiestas. María estaba en la cocina, pálida como papel de arroz. «Jorge, hay hombres preguntando por ti. Dijeron que regresarían más tarde para hablar contigo». «¿Qué tipo de preguntas te hicieron? ¿Sobre tus horarios de trabajo? ¿Sobre dinero? ¿Sobre tus amigos? ¿Sobre dónde has estado últimamente?» «Jorge, tengo mucho miedo». Él abrazó a su esposa, sintiendo cómo temblaba entre sus brazos, pero su mente ya estaba calculando opciones. Habían descubierto algo. Tal vez no todo, pero lo suficiente para sospechar. La red se estaba cerrando más rápido de lo que había anticipado. Esa noche, Jorge tomó una decisión desesperada. Iba a confesar. No todo, obviamente. Apenas lo suficiente para salvar a su familia y ganar algo de tiempo precioso. Llamó al número de la tarjeta desde el teléfono público de la esquina. «Soy Jorge Pérez. Quiero hablar con el señor Rodríguez». «¿Qué quiere?» Recordé algo sobre esa noche, sobre el incidente que mencionó. Hubo un silencio calculado del otro lado de la línea. «Nos encontramos en 1 hora. Gasolinera en la salida hacia Mazatlán». Jorge llegó al lugar nervioso como nunca había estado en toda su vida. Rodríguez ya estaba allí, acompañado de otro hombre que Jorge no había visto antes, más joven, con tatuajes visibles en el cuello y una mirada que prometía violencia inmediata. «Hable», dijo Rodríguez sin preámbulos ni cortesías. Jorge respiró profundamente, como un buzo antes de sumergirse en aguas peligrosas. Vio un carro sospechoso esa noche, detenido en una vereda lateral, cerca de la curva del Diablo. «¿Qué tipo de vehículo?» «Una pick-up roja». No pude ver la placa porque estaba muy oscuro, pero el conductor estaba actuando de manera extraña. Era una verdad a medias. Jorge había visto su propia camioneta en la vereda, pero estaba tratando de desviar la investigación hacia un callejón sin salida. Rodríguez hizo más anotaciones en su cuadernillo. «¿Por qué no mencionó esto antes durante nuestro primer encuentro?» «No pensé que fuera importante, pero después de que ustedes hablaron específicamente de robo». «¿Puede describir al conductor?» Jorge inventó una descripción completamente opuesta a la suya propia. Hombre bajo, delgado, usaba gorra negra. No pude ver su cara claramente. Rodríguez cerró el cuadernillo con expresión satisfecha. «Muy bien, señor Pérez. Si recuerda más detalles». «Señor Rodríguez», Jorge lo interrumpió, jugando su carta más arriesgada. «Mi familia, ellos no saben nada sobre todo esto. Si llegara a haber problemas». Rodríguez sonrió, pero no fue una sonrisa amigable. Fue la sonrisa de un tiburón que olía sangre en el agua. «Su familia estará completamente segura mientras usted siga siendo útil para nuestros intereses». Jorge regresó a casa sabiendo que había ganado algo de tiempo, pero también comprendiendo que había entrado en un juego infinitamente más peligroso. Ahora no solo era un ladrón, era potencialmente un informante, y eso lo convertía en objetivo tanto del cártel como de las autoridades. En la madrugada, su teléfono sonó con insistencia. «¿Jorge?» Era Raúl, y su voz sonaba urgente. «Necesitas salir de la ciudad. Ahora mismo». «¿Por qué?» «Porque descubrieron que estabas mintiendo sobre algunos detalles. Y están en camino hacia tu casa». Jorge miró por la ventana de su dormitorio. La calle estaba oscura, pero había una camioneta detenida al final de la cuadra, sin luces encendidas. «Raúl, cuida de mi familia». «Jorge, no hagas ninguna». Colgó y corrió hacia el cuarto donde María dormía junto a los niños. Los besó suavemente en las frentes, sabiendo que tal vez fuera la última vez que los vería. Salió por la puerta trasera, saltó 2 muros consecutivos y llegó hasta donde había escondido la F-350 en un terreno baldío. Eran las 3 de la madrugada cuando Jorge Pérez abandonó Culiacán, llevando únicamente la ropa que tenía puesta y $5,000 en efectivo escondidos en sus calcetines. Pero ahora, medio estado de México estaba cazándolo activamente. Jorge condujo toda la noche por las carreteras secundarias de Sinaloa, evitando las federales como si fueran campos minados. Esquivó los puestos de gasolina conocidos,
Cualquier lugar donde pudiera ser reconocido por otros camioneros o trabajadores que conocían su rutina. A las 7 de la mañana, se encontraba a 200 kilómetros de casa, en un pueblo llamado Mocorito que parecía detenido en el tiempo. Se detuvo en un pequeño hotel de carretera, el tipo de establecimiento que no hacía preguntas sobre documentos ni registraba huéspedes en libros oficiales. Era un lugar donde los fugitivos, los amantes clandestinos y los traficantes menores podían desaparecer por unos días sin dejar rastro. «Estoy esperando a mi esposa», le dijo al recepcionista somnoliento, un hombre mayor que había visto demasiadas historias similares para mostrar curiosidad. En la habitación mugrienta, Jorge encendió la televisión local buscando noticias sobre el robo. No había nada. Los cárteles no utilizaban los medios de comunicación para resolver sus problemas internos. Tenían métodos más directos y definitivos. Alrededor de las 10 de la mañana, su teléfono personal comenzó a sonar insistentemente. Era María. «Jorge, vinieron hombres a la casa muy temprano esta mañana. Dijeron que tú desapareciste con dinero que les pertenece a ellos». El corazón de Jorge se detuvo completamente. «¿Qué les dijiste?» «Que no sabía nada sobre ningún dinero. Que tú estabas trabajando como siempre». «Jorge, tengo muchísimo miedo. ¿Qué está pasando?» «Escúchame muy bien, amor. Toma a los niños ahora mismo y vete a casa de tu hermana en Guadalajara. Hoy, sin esperar». «¿Por qué?» «Jorge, dime la verdad sobre lo que está sucediendo». Jorge cerró los ojos, sintiendo el peso de la verdad como una lápida sobre su pecho. María merecía saber, después de 15 años de matrimonio. «Hice algo muy malo, mi vida, y ahora necesito arreglarlo solo». «¿Qué tipo de cosa mala?» «Del tipo que puede matarnos a todos si ustedes se quedan allí». María comenzó a llorar con esa desesperación silenciosa de las mujeres que entienden que sus mundos están colapsando. «Dios mío, Jorge, ¿qué hiciste?» «Vete a Guadalajara. Lleva a los niños. Quédate allí hasta que yo te llame diciendo que es seguro regresar». Jorge colgó antes de que ella pudiera argumentar, sabiendo que cada segundo adicional de conversación aumentaba el peligro para su familia. 2 horas después, recibió una llamada de un número desconocido. «¿Jorge Pérez?» «¿Quién habla?» «Alguien que puede resolver todos sus problemas. O crear problemas muchísimo peores». Jorge reconoció inmediatamente la voz fría de Rodríguez. «¿Qué quiere de mí?» «Quiero recuperar mi dinero. Los 3 millones que usted robó en la curva del diablo». No tenía sentido seguir negándolo. «No sé de qué está hablando». «Jorge, encontramos la pick-up roja que usted describió tan detalladamente. ¿Sabe dónde estaba? En el depósito de la transportadora donde trabaja, con sus huellas dactilares perfectamente preservadas en el volante». Jorge sintió que el piso se desplomaba bajo sus pies. «¿Cómo? ¿Usted pensó que éramos aficionados? Tenemos contactos en todas partes. En la policía, en el gobierno, en las empresas privadas. Sabemos exactamente dónde estuvo y qué hizo cada minuto de esa noche. El dinero no está conmigo. Lo sé perfectamente. Por eso le voy a dar una oportunidad única de recuperarlo. Tiene exactamente 24 horas para aparecer con los 3 millones completos. Si no aparece, su familia va a comenzar a desaparecer una por una. Primero su esposa, después sus hijos. Dejen a mi familia fuera de esto. Entonces aparezca con mi dinero. Mañana, mediodía exacto, en la mina abandonada de la sierra. Usted sabe perfectamente cuál». La comunicación se cortó abruptamente. Jorge se quedó sentado en el borde de la cama, temblando incontrolablemente. Ellos sabían todo. Sobre la mina, sobre el dinero escondido, probablemente sabían dónde estaba cada dólar que había cambiado. Pero también sabía que, si aparecía en esa mina, sería ejecutado inmediatamente sin contemplaciones. Llamó a Raúl desde un teléfono público en el centro de Mocorito. «Hermano, necesito tu ayuda. Es urgente. Jorge, la mitad de la ciudad está buscándote. El cártel ofreció 100,000 pesos de recompensa por tu cabeza». «¿Cuánto dijiste?» 100,000 pesos. Vivo o muerto, no importa». Jorge rió amargamente. Había robado 3 millones y ahora valía únicamente 100,000. Era la ironía perfecta de su situación. «Raúl, ¿conoces a alguien que pueda ayudarme a salir del país?» «Eso cuesta muy caro, hermano, y es extremadamente peligroso. Tengo dinero, y no tengo absolutamente ninguna otra opción». Raúl permaneció en silencio durante varios segundos. «Hay un tipo en Tijuana.
Coyote que cruza gente hacia Estados Unidos, pero solo trabaja con personas que tienen dinero completamente limpio. Mi dinero está limpio. Jorge, el dinero de cártel nunca está limpio. Esa noche, Jorge tomó la decisión más arriesgada de su vida. Iba a enfrentar a Rodríguez en la mina abandonada, pero no de la manera que ellos esperaban. Condujo hasta la mina a las 11 de la noche, aprovechando su conocimiento íntimo del terreno. Conocía cada piedra, cada sendero, cada escondite en ese lugar que había sido su refugio de la infancia. Si iba a morir, al menos sería en territorio familiar. Escondió la F-350 en una barranca profunda y subió a pie hasta el lugar donde había enterrado parte del dinero. $10,000 seguían allí, intactos en la caja metálica. A las 11:45, escuchó el rugido de los motores aproximándose por la vereda principal. Eran 5 camionetas negras, subiendo en convoy cerrado. Jorge contó al menos 15 hombres armados con rifles de asalto. Era un ejército privado viniendo a ejecutar a un solo hombre. Rodríguez descendió de la primera camioneta portando un megáfono. Jorge Pérez, sabemos que está ahí. Aparezca con el dinero y hablaremos como personas civilizadas. Jorge estaba escondido detrás de una formación rocosa, a 50 metros de distancia. En su bolsillo derecho llevaba una granada de mano que había comprado a un exsoldado en Mocorito por $500. No sabía si funcionaría, pero era su única carta de escape. Tiene 5 minutos, Jorge. Después de eso, iremos a buscar a su familia a Guadalajara. Fue cuando Jorge comprendió que no tenía absolutamente nada que perder. Gritó de vuelta desde su escondite. El dinero está aquí, pero quiero garantías de que mi familia permanecerá en paz. Aparézcase y negociaremos los términos. Jorge salió de su refugio con las manos levantadas, cargando una mochila en la espalda, la misma que había utilizado para robar el dinero originalmente. Cuando se acercó al grupo, Rodríguez sonrió con satisfacción. Sabía que usted era demasiado inteligente para morir por simple dinero. Está todo aquí, dijo Jorge, arrojando la mochila al suelo pedregoso. Rodríguez hizo una señal para que uno de sus hombres verificara el contenido. El subordinado abrió la mochila y negó con la cabeza. Está vacía, jefe. Rodríguez miró a Jorge con odio puro concentrado. ¿Dónde está mi dinero? Jorge respiró profundamente, sabiendo que estaba jugando su última carta. En una cuenta bancaria en Estados Unidos. Y solamente yo conozco el número de acceso. Era una mentira absoluta, pero era su única esperanza de mantenerse vivo algunos minutos más. Usted tiene 2 opciones, continuó Jorge. Me mata aquí y pierde el dinero para siempre. O me lleva hacia la frontera y recupera todo. Rodríguez reflexionó durante algunos segundos que parecieron eternos, y que garantiza que no va a huir en cuanto crucemos la frontera. Jorge sacó del bolsillo una fotografía arrugada de su familia, porque ustedes saben exactamente dónde encontrarlos. Fue el error fatal de Rodríguez. Se acercó demasiado confiado en su superioridad numérica. Jorge sacó la granada, quitó el seguro y gritó con toda la fuerza de sus pulmones. Todo el mundo al suelo, morimos todos juntos. El caos fue instantáneo y absoluto. Hombres gritando, corriendo en todas direcciones, disparos al aire por pánico. Jorge aprovechó la confusión total y corrió hacia la barranca donde estaba escondida la F-350. Arrojó la granada en dirección opuesta y se lanzó dentro del vehículo. La explosión iluminó la noche mexicana como fuegos artificiales mortales. Jorge encendió el motor y bajó por la vereda en alta velocidad, con los faros completamente apagados. Detrás de él podía escuchar gritos de dolor, motores arrancando, disparos perdidos en la oscuridad. La persecución había comenzado oficialmente. Pero Jorge tenía una ventaja crucial. Conocía esas veredas desde que era niño. 2 horas después, estaba de regreso en la carretera federal 15, conduciendo hacia el norte, hacia Tijuana, hacia la frontera, hacia la libertad, o hacia la muerte que lo esperaba en cada kilómetro del camino. 6 meses después, el hombre que servía café en una cafetería de San Diego ya no se parecía en nada a Jorge Pérez. Había perdido 15 kilos, teñido el cabello de negro y dejado crecer un bigote espeso que cambiaba completamente la forma de su rostro. Los documentos en su billetera decían que se llamaba Carlos Mendoza, ciudadano americano nacido en Texas. Habían costado $5,000 y 2 semanas de angustia en una casa de seguridad en Tijuana, esperando que los falsificadores terminaran su trabajo mientras escuchaba sirenas policiales en la distancia. Todos los días, a las 6 de la mañana, Carlos abría la cafetería al amanecer
y preparaba café americano para los trabajadores latinos que cruzaban la frontera legalmente para trabajar en los campos agrícolas de California. Era una vida simple, anónima, segura, pero también era una vida sin María, sin sus hijos, sin la familia que amaba más que su propia existencia. La última noticia que había tenido de ellos llegó a través de Raúl, 2 semanas después de la fuga. Están bien, en lugar seguro, pero no pueden regresar a Culiacán. Jorge nunca supo si Rodríguez había sobrevivido a la explosión en la mina. Nunca supo si el cártel continuaba buscándolo activamente. Nunca supo si su familia estaba realmente segura o si era solamente lo que Raúl le decía para tranquilizarlo desde la distancia. Del dinero robado le quedaban apenas $2,000. El resto se había gastado en la fuga desesperada, en los documentos falsos, en el primer mes de alquiler de la pequeña cafetería que se había convertido en su nueva prisión dorada. 3 millones de pesos mexicanos se habían transformado en $2,000 americanos y una vida de exilio perpetuo. Todas las noches, antes de dormir en el diminuto apartamento encima de la cafetería, Jorge se preguntaba si había valido la pena. Había intercambiado 20 años de carretera, una familia completa, una identidad establecida, por algunos meses de terror absoluto y una libertad que sabía a soledad infinita. Pero también sabía que, si tuviera la oportunidad de regresar atrás en el tiempo, probablemente haría todo exactamente igual. Porque, durante 72 horas decisivas, Jorge Pérez había sido más que un simple camionero resignado a la pobreza eterna. Había sido un hombre que tuvo el coraje de apostar todo en una sola jugada arriesgada. Y a veces, en las madrugadas silenciosas de San Diego, cuando escuchaba el ruido distante de los camiones en la autopista interestatal, Jorge sonreía con melancolía, porque sabía que existían historias mucho peores que la suya. Había hombres que nunca habían tenido la valentía ni siquiera de intentar cambiar sus destinos. Jorge Pérez podría ser tu vecino, tu compañero de trabajo, el hombre que sirve café en la esquina de tu calle. Podría ser cualquiera de nosotros, atrapado en una vida que no elegimos, soñando con una oportunidad que tal vez nunca llegue. La diferencia es que él tuvo el coraje de tomarla. Pero aquí está la pregunta que te va a perseguir esta noche. ¿En qué momento la supervivencia se convierte en traición? ¿En qué punto el amor por la familia justifica ponerla en peligro mortal? Jorge cambió 3 millones de pesos por una soledad que durará para siempre. Cambió el abrazo de sus hijos por la libertad de no poder abrazarlos nunca más. Eligió ser libre y terminó siendo prisionero de sus propias decisiones. Tal vez era un héroe que se atrevió a desafiar a los poderosos. Tal vez era un egoísta que destruyó lo que más amaba por dinero. Tal vez era simplemente un hombre desesperado que tomó la única salida que vio. ¿Tú qué crees? Porque al final, todos tenemos nuestro momento Jorge Pérez. Todos tenemos esa encrucijada donde podemos elegir entre la seguridad de lo conocido y el riesgo de lo imposible. La mayoría elegimos la seguridad. Algunos eligen el riesgo. ¿Cuál elegirías tú? Déjame saber en los comentarios qué piensas realmente sobre Jorge. ¿Fue un cobarde o un valiente? ¿Un ladrón o un soñador? ¿Un egoísta o un hombre que no tuvo más opciones? Y si esta historia le tocó algo profundo por dentro, si te hizo reflexionar sobre tus propias decisiones, sobre los límites de lo que serías capaz de hacer por cambiar tu vida, dale like a este video. Suscríbete al canal, porque historias como la de Jorge Pérez, historias que nos muestran lo que somos capaces de hacer cuando la vida nos acorrala, son las que cuentan verdades que nadie más se atreve a contar. La próxima historia podría ser aún más impactante que esta. ¿Te atreves a escucharla?